Bienvenidos a la clase número 9 del curso básico de Excel para principiantes, paso a paso de tuplantillaexcel.com. En la clase de hoy vamos a ver cómo hacer gráficos en Excel. ¿Qué es un gráfico? ¿Cómo seleccionar el gráfico correcto? Intentaremos responder esta pregunta poniendo foco en ¿para qué sirve un gráfico? Iniciaremos con una introducción al uso de gráficos en la vida cotidiana. Luego, desde el Excel, evaluaremos qué elementos componen un gráfico, como rango de datos, eje vertical, eje horizontal, eje secundario, valor, categoría, título, leyenda o serie. Aprenderemos cómo editar gráficos, cómo agregar elementos de gráfico, cambiar datos, títulos, rangos de datos, cómo usar filtros y más. Crearemos gráficos para los distintos ejemplos de las clases anteriores. Es fundamental que manejes los conceptos de creación de tabla y uso de filtro. Podés verlo en la clase anterior de este mismo curso. También vamos a mover un gráfico a una nueva hoja o a mantenerlo como un objeto dentro de la misma hoja. También vamos a importar un gráfico y su tabla desde un libro de Excel preexistente. Finalmente, daremos estilo y color utilizando la pestaña de diseño y sus botones para diseño rápido, cambiar colores y estilos de diseño. Recordá que podés descargar plantillas de Excel gratis de forma fácil ingresando a tuplantillaexcel.com y practicar lo que aprendas en esta clase de gráficos a lo largo de nuestro recorrido. Vamos a ver cómo es esto de los gráficos en Excel. Principalmente me parece súper interesante salir de la zona de miedo y tener presente que nosotros usamos gráficos para interpretar un montón de información de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, este que está acá es un gráfico de línea que está mostrando puntos pico de pleamar y bajamar, como se puede ver aquí en la foto. Dato súper útil para bañistas o surfers. Algo que todos nos referenciamos también en la vida cotidiana es, por ejemplo, la cotización del euro o del dólar, y Google constantemente nos da actualizaciones desde un mes, 5 días, hasta la progresión completa a lo largo de un año. Y también podemos evaluar dentro de eso las diferentes escalas de valores, las diferentes líneas en los ejes vertical y horizontal. Otra de las maneras de ver gráficos súper frecuente es que si tenés un celular, al menos con Android, es muy probable que tengas esta app de bienestar digital en donde vas a ver que el 100% del tiempo que se utilizó el teléfono prendido está distribuido entre las diferentes aplicaciones en las cuales hayas estado trabajando. Por ejemplo, en esta de la foto se reparte entre Instagram, YouTube, otras aplicaciones y algunas redes y también Google Maps. ¿Qué pasa con las precipitaciones? Si te vas a ir de vacaciones o si planeas un evento al aire libre, probablemente hayas consultado también el clima. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver la información combinada de las precipitaciones con dos ejes verticales, uno de temperaturas, otro de precipitaciones, en donde tenemos, por ejemplo, que en los meses de junio, julio y agosto es la menor cantidad de precipitaciones y que coincide con las máximas temperaturas, ideal para veranear en la playa. Y por ejemplo, aplicados a la empresa, podemos también encontrar gráficos muy típicos de ingresos, egresos o otros de aplicaciones más específicas como los de inventario y control de stock, en donde podemos definir, como se ve en este de colores o aquí en español, cuál es un stock de seguridad, cuál es el punto en el cual es necesario realizar una compra, cuál es el momento óptimo para realizar un pedido. ¿Cómo elegir el tipo de gráfico? Muy bien, vamos a un ejemplo sencillo con el que trabajamos en la clase de fórmulas, pero lo vamos a tomar desde cero. Planteamos el ejemplo de un kiosco que tiene estos productos: golosinas, alfajores, bebidas, agua envasada, galletitas. Hablamos de los porcentajes, cuánto se vendió en euros, en un valor de moneda numérico, cuál fue el subtotal de cada producto y aplicamos porcentaje de diferentes maneras. Muy bien, entonces yo quiero graficar esto, pero hay un montón de información. ¿Qué es lo que quiero realizar? ¿Para qué quiero el gráfico? Si por ejemplo me interesa, hago clic sobre este que ya está hecho, después vamos a hacer uno de cero. Me muestra aquí el rango, fíjate que lo pinto de colores y me dice, bueno,
Este gráfico que pusimos de título volumen de ventas, lo que está mostrando es los diferentes productos. Acá están las etiquetas, las leyendas, golosinas en celeste, alfajores, las bebidas, agua y galletas. Y lo que me dice es que de un total de ventas, qué porcentaje se vendió de cada una de estas cosas basados en el porcentaje del monto vendido. Ahora bien, esto me da una referencia de que vendo más alfajores y agua envasada que lo que vendo de golosinas. Pero si yo quiero saber los valores que me aporta cada uno, voy a elegir graficar una zona diferente de mi tabla de datos. Por ejemplo, para los mismos productos, galletitas, agua y gaseosas, que me lo exprese en valores. Para este gráfico, al hacer clic, me está indicando que lo seleccionado fue los productos y los valores subtotales de las ventas de dicho producto. Y este gráfico a mí me puede servir para referenciarme en diferentes tomas de decisiones. ¿Qué otros gráficos tenemos? Montones. Fíjate lo que aparece acá atrás, es una tabla con una enorme cantidad de datos. Yo a propósito la tapé con el gráfico para que se vea cuál es el origen, pero aquí hay seleccionados solamente dos conceptos a mostrar. Una barra, que es la que está pintada de amarillo, que se llama hora, que me está mostrando esta información, cuánto cobra por hora un empleado de esta nómina de empleados del año 2022, y otra que me muestra la cantidad de horas trabajadas. Pero aquí yo podría decirle que quiero que me agregue más información y cuando trabajemos en la edición podría pedir que me muestre cuánto es lo que cobra cada empleado de manera mensual y me lo muestre en el gráfico. Otro de los gráficos que tenemos acá justamente hace la combinación de estos dos factores. Es una preselección de datos centrales, el nombre del empleado, su número de legajo, cuánto cobra por hora, cuántas horas trabajó y cuál es el monto que gana por mes. Y esto está representado en este gráfico que me muestra, por un lado, un eje vertical que tiene la información del valor hora, que sería mucho más claro si tuviera acá su título, lo vamos a ver enseguida cuando veamos cada elemento del gráfico, y un segundo eje vertical que me muestra cuál es el valor subtotal, el valor de lo que recibe mensualmente, y acá abajo me indica que la línea gris es la de subtotales y me marca cómo para Ana, Pedro o este que es el más elevado, Natalia, tiene el pico más alto y los más bajos son, por ejemplo, Pedro y Juana, en cuanto al valor de ingresos mensuales. Pero me sirve a su vez como valor comparativo para ver si realmente esto está afectado por la cantidad de horas trabajadas, que es la barra amarilla, y cuánto es el valor que gana por hora. Natalia, independientemente de cuántas horas haya trabajado, tiene un valor de hora mensual mucho más elevado que el de sus compañeros. Si yo quisiera ver el detalle de esto, puedo trabajar en las escalas de valores verticales y agregar líneas intermedias o pedir que me ponga los valores de leyenda. Hasta acá tengo datos generales que me muestran todos los elementos de esta gráfica. Y por ejemplo, este que tengo acá, donde vamos a ver enseguida los elementos que lo componen, es mucho más simple y básicamente está compuesto de dos columnas. Si yo a este gráfico le elimino todos los títulos y todas las leyendas, sencillamente voy a poder ver rápidamente las barras en donde me dice que la clase 6 y la clase 8 son las que tienen mayor duración. Otra de las cosas que podríamos querer ver a la hora de elegir el gráfico es una línea de tendencia. Este que te estoy mostrando en pantalla lo tomé de la web y muestra el progreso de los Bitcoin a lo largo del tiempo. Y tenemos cómo fue un progreso desde los años 2015 o anterior, en donde hay una clara tendencia de aumento, pero si miramos desde el 2018 hasta el momento del gráfico, aquí en año 2020, una tendencia de descenso. En la totalidad, desde 195 a 9.500. En un periodo más reciente, desde el 2018, un descenso desde 21.000 a 9.500. Es decir, que vamos a elegir el tipo de gráfico dependiendo de qué es lo que queramos mostrar. ¿Para qué queremos este gráfico? En este caso, para crear una línea de tendencia, entonces vamos a necesitar una escala de valores, un eje vertical y un eje horizontal, un gráfico de línea y a este le agregaremos la línea de tendencia. ¿Cómo lo hacemos? Pasemos entonces a ver cómo crear el gráfico y sus elementos.
¿Qué elementos componen un gráfico? Vamos a verlo con este ejemplo simple, que es un gráfico de barras, compuesto, en este caso solo está graficado. Vamos a hacer clic sobre el gráfico para que lo marque. La columna A, que indica el número de clase, las 10 clases que componen este curso, y la duración de cada una de ellas, expresado como hora. Ok, este gráfico entonces tiene el título del gráfico, el eje vertical, el título del eje vertical, el eje horizontal y el título del eje horizontal. La leyenda, que en este caso está puesta a derecha, y podría agregar, que lo vamos a ver en detalle cuando hagamos edición, algunos elementos más, como ser, tenemos tildado ejes, título de gráfico, etiqueta de datos. Fíjate que nos agregó sobre cada una de las barras la etiqueta correspondiente al valor de cada una de ellas. Vamos con el ejemplo de sueldos, lo mismo, si yo a este gráfico le agrego etiqueta de datos, me va a colocar el valor de cada uno de estos ítems. Sigo con el ejemplo sencillo para no perjudicar la lectura y vemos que tenemos también la posibilidad de agregar la tabla de datos, es decir, que nos muestre también en la parte inferior, por la manera en la que está prediseñada la plantilla de este gráfico, que nos muestre la tabla de datos por si este gráfico no lo estoy viendo en conjunto con la tabla, sino que lo tengo exportado, que lo vemos enseguida cuando hagamos la creación. Barra de error no aplica para este elemento y la línea de tendencia de la muestra y trazada tampoco, porque está creado, digamos, cada clase con cada elemento y duración acorde a las necesidades de la teoría y de la práctica. Ok, entonces aquí vemos todos los elementos en este momento, casi todos tildados para que los tengas a la vista. No siempre es lo mejor que se muestren todos los datos. Muchas veces menos es más. Este curso se compone de 10 clases. Podés verlas a todas en la lista de reproducción de YouTube. Todas las funciones y contenidos que te enseño en las clases fueron dictados desde el comienzo. Si sentís que la clase va muy rápido, volvé al inicio y repasá. No te pierdas, no te bloquees. Excel es una herramienta hermosa y aquí te la explico paso a paso. Vamos entonces a crear gráficos desde cero. El primer paso, como te conté en la presentación, es tener tu rango de datos en donde vas a tener la información ordenada sin ninguna zona libre en 2 columnas como mínimo consecutivas que van a representar los ejes X e Y. Pueden poseer o no encabezados. Pueden poseer o no valores totales. Y posicionados en cualquier parte de esta tabla o de este rango de datos, si no ha sido aplicada una tabla, vamos a dirigirnos a esta pestaña, la pestaña de insertar. Cuando hacemos clic, nos muestra que la tabla ya está grisada porque fue aplicada y nos da en este sector, vamos a marcarlo, en la segmentación de gráficos, una variedad de opciones. Gráficos recomendados, otros diseños de gráficos y gráficos dinámicos. Nosotros en esta clase vamos a trabajar los recomendados o seleccionar directamente alguno de los que está aquí, como vimos en la primera parte de esta clase. Cuando hacemos clic en gráficos recomendados, nos abre una pregunta y nos dice: ¿desea que le recomendemos un buen gráfico para presentar sus datos? La respuesta es sí. Hago clic y voy a ver qué me ofrece para esto, que es un periodo de meses a lo largo de 2 años y unos ingresos que yo llamé ingresos A, que tienen algunas variaciones escalonadas, diferentes gráficos. Un gráfico de líneas, acá nos pone el nombre, el tipo de gráfico y ya nos presenta los títulos, los valores. El gráfico de líneas se usa para mostrar las tendencias en el tiempo, años, meses o días, o por categorías cuando el orden es importante. Úselo cuando hay muchos puntos de datos y el orden es importante. Es decir, esto sucede, en este caso, en el eje horizontal, en la progresión de la línea del tiempo.
En cambio, aquí tenemos columnas agrupadas, donde vamos a poder ver con más claridad los valores y lo que representa a lo largo del tiempo. Un gráfico de área apilada, que es similar al anterior, solo que está trazado y completo todo el espacio, y otro que está compuesto por los diferentes puntos. Este, por ejemplo, serviría para ver, contando los puntitos, la cantidad de meses que hubo determinado ingreso estable, en qué momento hubo un escalón y cada cuántos meses ese escalón fue creciendo progresivamente, ya sea porque vivís en un país con inflación o porque lograste progresivamente hacer una mejora de tus ingresos. Muy bien, y cuando nos dice todos los gráficos, nos presenta, como estaba en la zona anterior, acá atrás, esta parte de acá, los gráficos. Esta parte de acá, donde nos dice gráficos, la tenemos en esta pestaña que se llama Todos los gráficos y nos vuelve a mostrar con nombres generales columna, línea, circular o barra. Tanto columna como barra representan de una manera muy similar y los que vamos a ver en esta clase que son los más simples son columna, línea, circular y barra. Limpiamos y continuamos. La diferencia dentro del gráfico de columna, fíjate que ahora estamos con este preseleccionado, es que nos da variantes de cómo presentar estas columnas y nos da una vista preliminar. Por supuesto, si hacemos clic, nos va a dar la vista previa y la variable, por ejemplo, en un efecto 3D. De esta forma voy a poder elegir, ahí va muy rápido, disculpen, cuál es el tipo de presentación que yo deseo. Para lo que estábamos viendo recién, que es una progresión, el más apropiado sería un gráfico de líneas y eventualmente la línea de tendencia que vamos a ver enseguida cómo se inserta. Aplico, borramos todos estos rectángulos y fíjate que nos abre dentro del gráfico de líneas que seleccionamos variables que podemos ver aquí. Esto tiene que ver con la presentación del diseño, pero antes de meternos ahí le vamos a agregar y lo vamos a ajustar, como dijimos, haciendo clic, primero poniendo los elementos que queremos. Comenzamos en este gráfico solo con los ejes. Quiero agregarle los títulos, no quiero la etiqueta de datos porque de la manera en que está presentado se pisan. La tabla de datos, fíjate que entorpece la visión. Puedo elegir que este gráfico me lo cree aquí y me lo muestre en simultáneo con esta página. Como solamente estoy viendo los ingresos, el hecho de colocar la leyenda para este caso no presenta muchas variables. Ahora vamos a ver cuándo sí. Y la línea de tendencia que acá la presenta como una línea punteada. Muy bien. Y como vimos en todo lo que tenga que ver con Word, si yo hago clic sobre las diferentes áreas, cuando hago clic en todo el gráfico me dice cuáles son los datos que estoy trabajando y me habilita la pestaña de diseño y de formato. Como podemos anticiparnos, las de formato nos va a dar determinadas curvas, colores y variables mucho más amplias y mucho más vistosas a la hora de presentar un gráfico. Dependerá del objetivo, si queremos hacer hincapié en la estética del gráfico, en la tipografía, quién será el cliente, a quién se va a presentar o si nos vamos a centrar en los datos. Lo que hay que garantizar en un gráfico es la legibilidad. Tiene que ser claro, tiene que ser fácil de interpretar. Bien, entonces acá nos dice que estos son los ingresos A, pero en realidad este gráfico debería llamarse ingresos 2020 y 2022. Aquí podría decir euros. Y aquí podría decir años. O meses, ya que cada uno de los meses está allí identificado. Perfecto. Entonces ahora que ya le colocamos todo, vemos que si hago clic sobre cualquiera de los elementos, abre a la derecha este menú contextual
y me da acceso, que varía según dónde esté realizando el clic, a diferentes opciones de edición. No nos vamos a meter en detalle de cada una, pero podemos cerrar el cuadro con esta cruz, borro todo lo que te marqué acá y vamos a seguir con la parte de la creación. ¿Qué pasa entonces a medida que se empieza a hacer más complejo el rango de datos del que voy a partir? Tenía recién periodo, los ingresos A, pero tengo una segunda fuente de ingresos y lo que quiero saber es cuál es el valor total de la sumatoria de ambos. Puedo hacer una columna que me muestre los totales o puedo crear otros datos como egresos y hacer un saldo, pero si quiero que me grafique la sumatoria de ambos, puedo venir otra vez a insertar, otra vez a gráfico recomendado y dentro de este buscar cuál es el gráfico que me va a ofrecer la información que quiero. Este no, fíjate que el naranja empieza desde 0 y el azul es una línea aparte y este sí sería lo que yo planteo, un gráfico de área apilada en donde hay una base a la cual se le agrega los ingresos y las variables, presentado, por ejemplo, como área, como indica aquí, o como columna apilada. Vamos a usar el de área para variar del ejemplo anterior y me crea aquí el gráfico. Una vez más, se abren arriba, dentro de las herramientas de diseño, variables de la presentación de este mismo gráfico y si hago clic, vuelvo a tener las opciones que vimos recién, en donde podemos agregar los diferentes títulos. Aquí sobrarían porque tengo incorporada la moneda, con lo cual está claro que es un valor y un ingreso, y tengo los meses con los años respectivos porque elegí armar una tabla, y tengo los encabezados de mi tabla, con lo cual automáticamente la información se vuelca en mi gráfico y me pinta la leyenda indicándome a qué corresponde cada una de estas áreas y su sumatoria. ¿Cómo creamos este gráfico circular? Lo voy a eliminar. Voy a seleccionar los productos, su porcentaje, que lo vimos en la clase donde vimos fórmulas y porcentaje. Voy igualmente a hacer la misma ruta de insertar, gráficos recomendados o directamente seleccionar un gráfico circular o de anillos. ¿Qué me dice? Permite usar este tipo de gráfico para mostrar proporciones de un total. Úselo cuando el total de los números es 100%, si no, no me va a servir. Y me da diferentes opciones. Este es mucho más vistoso que el que tenía presentado antes. Y por supuesto, las opciones. Fíjate que claro, aquí sí la leyenda ayuda un montón. Se ve cada ítem con el nombre específico y así podría seguir buscando aquel que represente mejor lo que quiero mostrar. Precioso. Super 3D de bordes redondeados. ¿Qué puedo hacer? Agregar leyendas. ¿Tiene sentido si ya está graficado? No creo, entorpece. Lo que abunda no daña, dice un refrán, pero acá aplica la regla de minimalismo, menos es más. Menos información escrita es más información gráfica. Así que destildo las leyendas y sí, me gustaría tener el título del gráfico en donde podría expresar que este es el porcentaje de valores de ganancia de esta semana. En cuanto a los elementos tenemos esto. En cuanto a las opciones de diseño, con el gráfico seleccionado, puedo, por ejemplo, por un lado, abrir la flecha y ver más opciones. Ahí tiene sombra, ahí tiene fondo rayado, que le podré dar mayor o menor intensidad. Este es un poco más antiguo. Puedo ir eligiendo, en este caso yo me voy a quedar con este 3D de borde redondeado. Pero también podría elegir el cambio de la escala de colores y trabajar en monocromático, dependiendo cuál sea el objetivo. Y por ejemplo podría ser este el gráfico del kiosco, tener otro gráfico que sea específicamente de otra área. Si trabajo en un taller, bueno, cuánto me da la parte, no sé, de alineación y balanceo, cuánto me da la parte de mecánica y cuánto me da
servicios de cualquier otra cuestión, no sé. O jugar con los colores y elegir lo que tenga que ver con mi negocio para mostrar ese gráfico y lo que quiero mostrar. ¿Qué otras opciones tengo? Cambiar las opciones de diseño. Entonces acá, sencillamente, con este gráfico ya seleccionado, es decir, con este diseño, marquemos lo que vamos a variar. Dentro de herramienta de diseño, dentro de la pestaña de diseño, con este que está grisado, que es el que yo elegí, ya pasé por el cambio de colores. Ahora voy a volver a mirar la parte de diseño gráfico. Te borro todos esos cuadros que te marqué y le doy clic al de diseño rápido. Y entonces, como vimos al inicio, pero en este caso aplicado, le puedo pedir que me muestre las opciones para este gráfico y estudiar cuál de ellas se adapta mejor a lo que quiero mostrar. Realmente me gustaba mucho más la que surgió de forma natural, así que le voy a dar escape y no voy a hacer ningún cambio porque me encanta que diga en el color al ladito del área del gráfico a qué ítem corresponde. No lo quiero, hago clic, elimino. Me gustaba, deshago y me quedo con la información. Quiero cambiar el título, doble clic y entro al área de edición de texto como en cualquier zona. Quiero agregar elementos, tengo la posibilidad de agregar como vimos recién o poner aquí arriba, agregar elemento gráfico. Justamente como estamos trabajando en la parte de gráficos, todo es muy visual. Lo que pasa con Excel es que a veces nos ofrece tantas opciones que no sabemos por dónde empezar. Pero si tenemos paciencia y empezamos con cosas simples como estos 3 gráficos que estuvimos viendo, de línea, de barra y circular, vamos a ir encontrando progresivamente lo que necesitamos. Y vamos a aumentar la profundidad del gráfico incorporando los valores del resto de las columnas. Me voy a colocar en cualquiera de las celdas, voy a insertar, voy a ir directamente a elegir un gráfico de columnas apiladas porque ya sé que es el que me funciona. Voy a determinar un diseño que me sirva para mostrar con más claridad los conceptos que quiero aquí destacar. Y voy a ver lo siguiente. Voy con la lupa. Vamos a agrandar primero un poquitito por aquí el gráfico, que como todo elemento me pone ahí las flechas de cruces. Lo amplío un poquito. Si lo miramos con la lupa, vemos que acá nos toma valores positivos, valores negativos y la línea equivale a 0, con lo cual los egresos fueron aquí transformados en esta columna como un valor negativo. Y lo que yo puedo hacer es pensar si este gráfico, como te decía al inicio, me sirve para qué, para mostrar cómo fue el desarrollo de mis ingresos, cuántos son los valores. Entonces que acá se esté agregando saldo como un valor apilado no responde a la realidad. A mí me puede interesar, como vimos recién, un gráfico que apile los ingresos A y B, que eventualmente me muestre de forma acorde qué pasa con los egresos o que me dé directamente una línea de los saldos. Entonces, ¿cómo puedo yo elegir? ¿Tengo que sí o sí eliminar este gráfico y volver a seleccionar el rango en el que quiero trabajar? No, porque al haberme colocado aquí y pedirle que me inserte un gráfico, cuando yo hago clic de la derecha, tengo la opción de selección de datos. Cuando le doy selección de datos, me pone un área pintada de línea punteada y me dice que está graficando los ingresos A, B, los gastos y los saldos. Si yo le saco estos dos, los corremos para acá al costadito, para acá arriba, vamos a ver que al aceptar se parece al gráfico que trabajamos antes de área. Deshago. Cuando selecciono, botón derecho, seleccionar datos, que me muestre solamente los saldos,
y destildo estos valores, al darle aceptar, me va a mostrar esta línea. Y como dije antes, si estoy dentro de diseño y quiero cambiar el tipo de gráfico, puedo hacerlo desde aquí o puedo hacerlo con botón derecho, icono, cambiar tipo de gráfico. Y volver al de línea, no el circular porque este no es porcentual. En este caso no lo voy a aplicar. ¿Qué más puedo hacer? Ir intercalando en esta selección de datos cuál es la combinación que quiero. Por ejemplo, quiero saber si los ingresos A respecto de los gastos tienen proporciones similares. Quiero saber, que digamos es un básico plano, quiero saber y comparar si la sumatoria de ambos con los gastos supera o no los balances de ese mes en particular. Quiero que me muestre exclusivamente cómo impactaron los ingresos B, que son los variables, y nada más. Voy seleccionando cada área y entonces acá puedo ver claramente que en febrero no hubo ningún ingreso. Voy a febrero del 2022, diciembre, enero, febrero, y el valor es 0. Voy al pico máximo y aquí lo tengo. Quiero agregar leyenda, sigo trabajando en la edición. Y a todo esto puedo hacer clic sobre valor derecha, agregar línea de división principal, botón derecho sobre el eje vertical, agregar líneas de división secundaria y trabajar, démosle un momento para que lo pueda aplicar, cualquiera de esas variantes en el diseño como vimos recientemente. Nos queda muy poquito para llegar al final. Veamos entonces lo que falta para esta clase. Entonces, ahora que ya sabemos cómo crear el gráfico, que elegimos el correcto, nos queda ver en dónde lo queremos presentar. Yo te mostré en cada una de las pestañas un gráfico que está colocado en el mismo espacio. En situaciones como estas, no estaría mal presentarlo dentro de la misma hoja, pero en este caso estoy tapando el origen de datos. Por lo tanto, si yo me posiciono sobre el gráfico y doy botón derecho, una de las opciones que me presenta es la de mover gráfico. ¿Y qué va a pasar cuando haga mover gráfico? Me va a ofrecer colocarlo en una hoja nueva o como un objeto en sueldos 2, que es como está en este momento. ¿Qué me dice con este punto? En esta situación lo que vos tenés es el gráfico colocado como un objeto dentro de la pestaña que se llama ejemplo de sueldos, entre paréntesis 2, que es esta que está aquí. Si yo le doy hoja nueva y aceptar, el gráfico se va a mover de esta posición a una nueva. Y la pestaña, que se llamaba ejemplo sueldos 2, se encuentra correctamente. Aquí puedo hacer clic, cambiar el nombre y asignarlo. Lo mismo con cada uno de los gráficos. Me voy a posicionar sobre este, voy a darle clic a las herramientas de diseño y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando este botón. Responde exactamente a la misma función, es el mismo icono, pero son las funciones principales que estuvimos trabajando a lo largo de la clase. Le doy clic, mover el gráfico, mueve este gráfico a otra hoja o pestaña del libro, hoja nueva, y lo nombra automáticamente gráfico 2. Cuando acepto, me lo va a colocar delante de la zona de origen. Y fíjate que me dio la opción de ponerle un nombre, es decir, que la pestaña, en vez de llamarse ya gráfico 1 y gráfico 2, lo voy a hacer por última vez. Herramientas, mover gráfico, hoja nueva. Aquí le puedo decir que se llame gráfico duración de clases. Entonces, al dar aceptar, esto es un nombre inmenso, no es ideal para una pestaña, ya tengo acá abajo todo ese nombre, abramos el espacio para verlo, lo coloca delante del origen de datos y me muestra el gráfico aparte. Bien,
Cuando lleguemos al momento de impresión, vamos a poder también trabajar en la última clase, la número 10, que viene a continuación, que pasa al momento de imprimir. Cómo nos queremos manejar también con estos formatos. Veamos ahora cómo importar un gráfico desde un libro preexistente. Estamos trabajando en este libro de Excel, clase de gráficos, pero yo tengo abierto también el de la clase anterior de fórmulas. Le voy a dar clic a este elemento. Fíjense que ahora tengo abierto dos Excel al mismo tiempo. Y en este, que es el original, el que me quiero traer, me paro sobre la hoja, doy clic de la derecha y dentro de las opciones mover o copiar, que lo vimos en la clase específica de manejo de hojas, le digo que lo quiero mover al libro y acá abro la opción y como son los dos que tengo abiertos, me ofrece el libro clase de gráficos. Le doy crear una copia, le confirmo que quiero realizar esto y doy aceptar. Al dar a aceptar, fíjense, quedamos dentro, se los voy a marcar. Acá tenemos el nombre, estamos dentro del libro clase de gráficos y tenemos agregada la pestaña con el nombre y todos los datos, tanto gráficos, como tabla, de la pestaña que había yo nombrado distribución de paisajismo. De este modo entonces hemos traído una tabla y su gráfico desde un libro diferente. El libro sigue estando disponible acá, ahora lo tengo en ambas. El original, de donde lo traje, que era clase de fórmulas, lo puedo cerrar, borro todas estas marcas y continúo trabajando. Me va a preguntar si quiero guardar los cambios. No hace falta porque no quiero modificaciones en el original y trabajo aquí en mi libro actualizado de gráficos con una nueva hoja que importé desde otro origen. Gracias por acompañarnos en esta clase. Seguinos para más contenidos. Danos like, hace comentarios y visítanos en nuestra página web.